La CGTP prepara el próximo Congreso Nacional de Trabajadores. Para hablar de este tema nos acompaña en nuestra cabina principal de Radio Nacional el señor Olmedo Auris, vicepresidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP. Don Olmedo Auris, muy buenos días, bienvenido a Radio Nacional. Estimados amigos, buenos días y gracias por su invitación. ¿Cuáles son los temas que se van a abordar en este Congreso Nacional de Trabajadores? La agenda en estos momentos, ¿qué tipo de asuntos requiere ventilar? Bueno, como es usual en todo congreso, que no es otra cosa que sino la culminación de todo un proceso de movilización sindical, política, desde la base, tiene una agenda en principio que tiene que ver con la evaluación, el balance de la gestión, de la dirigencia en estos años de dirección y conducción de la Central María Teresa de la CGTP. Luego otro punto importante está referido al análisis de la situación internacional desde las vertientes política, económica, social, etcétera, porque nosotros como trabajadores también tenemos que tener un concepto claro de lo que está pasando a nuestro alrededor y sobre todo en el mundo entero, para obviamente también trazar nuestra táctica, nuestra estrategia, nuestro programa, nuestro plan de acción. Del mismo modo tenemos que analizar la situación política nacional, ¿no? También desde esos ángulos, desde esas vertientes, ¿no? Sobre todo en un momento bastante complejo. Si bien es cierto, accedió un nuevo gobierno a la administración del Estado, pero pues hoy aparecen una serie de conflictos de diferentes índoles que requieren un análisis de nuestra parte, pero sobre todo también constatando lo que ofreció el presidente Humala y obviamente nuestra agenda laboral. Luego otro punto importante es el análisis de la normatividad laboral, entre ellas por ejemplo la Ley General de Trabajo, que está todavía como proyecto, pero que a nuestro juicio no es otra cosa que sino la legitimación, vamos a decir así, de toda una normatividad lesiva a los intereses de los trabajadores, como por ejemplo son las servicios, la tercerización, el CAT, y una serie de contratos modales para otros sectores como textiles, NIPES, agroindustria, que en verdad lesionan los verdaderos derechos de los trabajadores. En tal sentido, esto va a ser un tema sumamente polémico, discutido, porque lo que tenemos sobre esto es lo último propuesto por el actual ministro de Trabajo, quien ha juntado, vamos a llamarlo así, a exministros de Trabajo y le ha denominado la Comisión de Expertos, ¿no? Pero continúa la misma dinámica, la misma metodología donde a nosotros se nos excluye, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso, siendo importante esa iniciativa, se debe escuchar a los interesados, en este caso a los trabajadores, a sus organizaciones, a los empresarios y obviamente también a sus organizaciones. Y finalmente, un tema bastante sensible para nosotros los sindicalistas, está referido a la situación orgánica de los gremios, pero sobre todo a qué está ocurriendo con el movimiento sindical en pleno siglo XXI, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero. Entonces, como ustedes verán, es una agenda bastante nutrida, importante, que va a permitir pues abrir, digamos, las conciencias, diría yo, de los trabajadores, para que por lo menos recuperen el sentido estricto de lo que es un sindicato como una herramienta de lucha, de defensa de los derechos, pero también como una palanca de cambio social, porque es ese sentido que le dio el amauto José Carlos Mariátegui cuando funda la CGTP. Pero lamentablemente muchas empresas continúan despidiendo a trabajadores cuando están sindicalizados, y empresas que tienen muy buenos ingresos, que están bollantes con sus cifras en azul. ¿Cuál es el mensaje a los trabajadores? De acuerdo con lo que dices, y realmente eso es muy doloroso decirlo,
hasta cierto punto, observar de cómo en el siglo XXI un derecho fundamental de los trabajadores, que es la libertad sindical, porque la libertad sindical entrelaza tres derechos: el derecho a la sindicación, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la huelga. Pero estos derechos en nuestro país definitivamente no se respetan. Por ejemplo, lo digo con nombre propio, una empresa como Claro, ¿no?, que es de capitales mexicanos, de uno de los hombres más ricos del mundo, hace lo que quiere con los trabajadores. Hace 2 años, cuando trabajadores jóvenes tomaron conciencia de que había la necesidad de organizarse y constituir un sindicato, la respuesta de la empresa fue despedirlos, ¿no? En tiempos del anterior gobierno, el Ministerio de Trabajo estuvo silencioso, no dijo nada, ¿no? Y cuando un viceministro trató de preocuparse por este tema tan doloroso para los trabajadores, este viceministro fue despedido. Entonces, como ustedes verán, desde el Estado, las instituciones no tienen fuerza, sumamente débiles. Nadie respeta al Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? Una institución que se hace respetar por lo menos es la SUNAT. Entonces el Ministerio de Trabajo hace sus inspecciones, ¿no?, pone la multa, etcétera. Los empresarios se ríen, hasta se burlan, unos, otros pagarán pues las multas, pero la violación a los derechos continúa. Entonces esta situación debe terminar, y en esto por lo menos hay gestos, actitudes del actual ministro de Trabajo, que efectivamente el Ministerio de Trabajo tiene que recuperar su rol y su papel tuitivo de defensa a los trabajadores, porque ese tipo de Estado es lo que queremos. No solamente los trabajadores, sino la población entera está indefensa en nuestro país. Bueno, y hay una buena noticia también que ha salido el día de hoy, y que es que por lo menos unas 200.000 personas, corrígeme Raúl, son 200.000 personas, 250.000 servidores, 250.000 servidores pasarían a planilla. Esa es una buena noticia, sí, porque estos prácticamente eran excluidos de una serie de beneficios que tienen los trabajadores del régimen del contrato de plazo indeterminado. Esa es una excelente noticia. Quiere decir que aparentemente estamos viendo ya nuevos vientos. Hay cambios. Así es. Ahora, aprovechando su presencia, profesor Olmedo Auris, quisiéramos pedirle un comentario, un pequeño análisis de lo que está ocurriendo en nuestro país. Hay demandas por parte de las mineras, hay demandas por parte de algunas empresas, y que realmente pues están poniendo en serios problemas la marcha democrática de nuestro país, porque hay algunas demandas que realmente no se entienden, ¿no? Y entre los mismos dirigentes, por ejemplo, en el caso de Andahuaylas, uno de los dirigentes, Pelayo Hurtado, está acusando a otro dirigente radical, Guido Flores, de que hay personas politizadas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo observa la CGTP este panorama? Mire, en principio yo no soy antiminero, ¿no? Porque a veces quienes tenemos un punto de vista contrario a lo que puede ser la minería, se nos tilda de antiminero. Bueno, la tecnología, la ciencia, las inversiones tienen su lugar, tienen su curso, pero desde una óptica racional de cualquier otro ser humano, la minería, bueno, bienvenida sea estos inversionistas, siempre y cuando sus operaciones se ajusten al respeto, vamos a decir así, de la naturaleza, al respeto de los recursos que tenemos nosotros, y exista pues, como se dice, el cumplimiento de los estudios de impacto ambiental. Eso en principio. En segundo término, también hay que ponerse en el pellejo, ¿no?, en el pensamiento y en la actitud de aquella gente, de aquellos peruanos, de aquellos hermanos y hermanas que viven históricamente de la agricultura, ¿no es cierto? Porque si revisamos la historia, nuestro país no es minero, nuestro país es eminentemente agrícola. Nuestros antepasados, los incas, por ejemplo, que yo sepa, nunca pasaron hambruna, supieron labrar, cultivar sus tierras, y obviamente eran autosuficientes,
y algunos recursos que quedaban incluso se almacenaban, y esos alimentos no se podrían, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que quiero decir es, por ejemplo, en el caso de Cajamarca, ¿no?, lugar que yo conozco, ¿cómo es posible que la minera, en afán de su voracidad, de extraer todo lo que signifique acumulación, fortuna y riqueza, no repare y vaya hasta extremos, ¿no?, de pretender traspasar, por ejemplo, el agua de una laguna con la finalidad de extraer el oro, el mineral precioso que se encuentra debajo de esa laguna o en el interno de esa laguna? Entonces, obviamente, eso va a generar la quiebra del equilibrio ecológico, con las consecuencias funestas de crear daño a esos campesinos que viven de la agricultura, que viven de la ganadería, porque el agua se les va. Entonces, desde Lima a veces tenemos una óptica y una visión diferente, porque no estamos ahí. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en un momento determinado el agua potable escasea en Lima y corre el peligro de que el agua desaparezca? Entramos en pánico. Entonces, yo creo de que aquí el gobierno obviamente tiene que actuar de manera más rápida, pero con una actitud práctica de comprender y de ver razones en esa exigencia de los pueblos. Yo creo, cuando se dice que aquí hay motivaciones políticas, ese recurso viene de la gente apegada a la gran empresa, a la minería, sencillamente con la finalidad de sacar partido, provecho o restar o estigmatizar o indisponer a determinadas personas o organizaciones que lógicamente están complementadas con esa realidad, restarle pues crédito, ¿no? Pero ya hemos visto también algunos casos donde la población ha rechazado la minería formal. Perfecto, las empresas se han retirado, sin embargo lo que ha quedado ahí, la informal, que es gravísima, porque la informal sí contamina. Así es. Lo estamos viendo nada más aquí en Madre de Dios. Sí. ¿Ya? Es gravísimo lo que está ocurriendo allá, ¿ya? A tal extremo que el gobierno ha tenido que entrar, pero de una manera fuerte y firme, ¿ya? Porque de otra manera también pues ya la contaminación estaba llegando a unos niveles realmente aterradores y que hacían daño a la misma población. Entonces ahí tenemos esos problemas. Votan a la minería formal, que sí tiene que cumplir unos parámetros establecidos por ley, pero viene la minería informal, que no cumple absolutamente ningún parámetro y sí contamina terriblemente. Hay dos aspectos definitivamente sí hay que estudiarlos. Claro, hay que darle salidas. Hay especialistas que hablan, por ejemplo, de la necesidad de un ordenamiento territorial, que significaría a dónde es posible la minería en cuanto se refiere a sus operaciones extractivas y en qué lugares no lo es, ¿no? Porque hay que ser respetuoso, como vuelvo a decir también, ¿no?, de esos derechos ancestrales que tienen las comunidades, porque en honor a la verdad viven de eso, ¿no es cierto? Entonces ellos, porque por ejemplo ese eslogan que dice, ¿no?, el oro no se come, el agua sí es vida. ¿Cuánta razón hay en esa expresión? Habría que analizarlo.